Comienza nuestra sección El Psicólogo TV. Tenemos con nosotros a Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, bienvenido, buenas tardes y gracias por anticiparte un día a tu, a tu día habitual, a los viernes. Buenas tardes, Ángela. Pues sí, creo que si vengo mañana lo mismo no lo encuentro mismo nada no de se aquí. encuentra. Bueno, pues vamos a clausurar hoy esa serie sobre trastornos del desarrollo o del espectro autista dentro de los originados en la infancia. Vamos quizá al trastorno, bueno, quizá no, al menos conocido y al menos estudiado. Sí, hemos estado viendo durante las 3 sesiones anteriores los 3 tipos de trastornos del espectro autista que se llaman, y hoy vamos a ver el último, el menos frecuente y de los más graves, junto con el que vimos la semana pasada con el trastorno RED, ¿no? Hablamos hoy del trastorno desintegrativo infantil. También conocido como de Heller o psicosis desintegrativa. Nos quedamos con ese concepto que se repite en 2 de las 3 maneras que tenemos de referirnos a este trastorno. ¿Por qué aparece el concepto de desintegración? Bueno, como sabrás, o como imaginaremos, el autor o el descubridor del trastorno es Heller, ¿no? Y bueno, el concepto desintegrativo se refiere a que como si la inteligencia o las habilidades que hubiera adquirido el chaval, en este caso, porque es más frecuente en varones, se desintegraran o desaparecieran. Es decir, tenemos un periodo inicial de desarrollo normalizado. En este caso hablamos de entre 2 y 10 años. Existiría un desarrollo normal, ¿no? Aunque lo más frecuente es que hasta el 3er y 4er año haya un desarrollo normal y después las habilidades adquiridas hasta ese momento empiezan progresivamente a desaparecer. De ahí el concepto. ¿Y qué nos puedes contar, Francisco, de el momento en el que ve la luz, define este diagnóstico el austríaco? Bueno, nos podemos situar a principios del siglo XX, Austria, que es en aquel momento, quizá por el auge freudiano, pues la cuna un poco de toda la investigación psiquiátrica. Y bueno, Theodor Heller, psiquiatra y educador austriaco, en el 1908 describe a un conjunto de 6 niños que habían tenido un desarrollo normal hasta los 3-4 años, y a partir de ahí aparecía un periodo de extrema irritabilidad, de rabieta, de angustia, de ansiedad. Y a partir de ahí, él lo definía como una pérdida de habilidades hasta llegar al mutismo y a la demencia. De hecho, el primer concepto que se acuñó fue el de demencia infantil. Curiosamente, se produce este hallazgo antes que RED diera con el síndrome que hoy lleva su nombre, ¿no? Claro, fíjate que en el RED fueron los años 40, en el caso del autismo también fueron los años 40, y en este caso fue en la primera década del siglo XX, ¿no? Aunque claro, por supuesto, al igual que en la semana pasada, hasta los años 80 no se hace oficial el trastorno, ¿no? Pero aquí el más de 70 años. Es mucho más largo, ¿no? ¿A qué crees que se debe? ¿A qué responde ese vacío durante tanto tiempo? Bueno, hasta finales de los años 70 no se, sistematiza todo el conjunto de trastornos del desarrollo, ¿no? Hasta entonces todo era autismo, y a partir de ahí se empieza a sistematizar, ¿no? Y a organizar y a categorizar. El problema es que este trastorno pues se descubre antes. Este psiquiatra pues elabora un informe hablando de este grupo de 6 niños y lo llama demencia infantil, y ahí se queda. Ahí se queda, pues 20 o 30 años más tarde empiezan a aparecer los casos de autismo, se habla también de trastorno RED, y en los años 80 digamos que todo eso se recopila, se organiza y se categoriza, ¿no? Se tarda bastante, no tengo muy claro muy bien el motivo, pero bueno, es verdad que este trastorno aparece antes, ¿no? Aunque cae un poco en el olvido. El promedio de casos es muy bajo, esto siempre es un obstáculo, ¿verdad?, de cara a esa concienciación que nos lleva a invertir o a apostar por la investigación. Claro, fíjate que desde los años 80 en que se hace oficial el trastorno se conocen poco más de 100 casos, no llega ni a 200 la cifra de casos diagnosticados oficialmente en todo el mundo, ¿no? O sea que imagínate, hablamos de que, bueno, en España la última investigación nos habla de un porcentaje de 0,2%, o sea, es muy escasa la prevalencia de este trastorno, ¿no? 10 veces menos que el autismo, unas 4 o 5 veces menos que el RED que vimos la semana pasada. Es decir, imagínate, afecta a muy pocas personas, por lo tanto pues la investigación está muy limitada, incluso los recursos económicos, ¿no? Al fin y al cabo todo se mueve por dinero, ¿no? Si recordamos un poco la última gran pandemia del siglo XX, pues hablamos del SIDA en los años 80, y bueno, hasta que el SIDA no dejó de ser una enfermedad casi exclusivamente gay, y se descubrió que había niños que nacían con SIDA por la transmisión directa de madre a hijo, o que las transfusiones sanguíneas
empezaba a aparecer pacientes, no se amplió lo que es la investigación y se empezó a financiar más, ¿no? Pues en este caso, imagínate, es un trastorno tan limitado y que tiene lugar en tan poca gente, que la investigación está avanzando muy poquito, ¿no? La problemática añadida de lo que se ha dado en conocer como enfermedades raras, ¿no? Claro, efectivamente, no podríamos hablar de compensación, es un concepto un poco frío, ¿no? Pero es la realidad, es decir, afecta a tan poca gente que hay que ponderar muy bien los recursos económicos que se destinan con la población a la que puede beneficiar, ¿no? Fíjate que en los estudios hablamos de que de todas las investigaciones en autismo, menos del 1% es investigación acerca de este trastorno, ¿no? La inmensa mayoría de investigación en este tipo de trastornos se la lleva el autismo, que es el más frecuente. Vemos, tú mismo lo has comentado ya, que se aproxima mucho al síndrome de Rett, y además también evidentemente guarda concomitancias con el autismo. Sí advertimos con respecto al Rett que la degeneración se inicia más tarde. ¿Cómo impacta esto para empezar en el propio individuo, en el propio niño y en la familia? Bueno, pues imagínate, ¿no? Imagínate un chaval que lo veremos en el último vídeo, ¿no? Una familia que tiene su hijo durante 2, 3, quizás 4 años, su desarrollo normal, el chaval pues aprende a andar, está empezando a hablar, o incluso adquiere un habla relativamente fluida, y a partir de ahí, además en un periodo relativamente corto, hablamos de entre 6 y 9 meses en los que se pierden todas estas habilidades, ¿no? El chaval pierde el control de los esfínteres, que es una característica importante, prácticamente deja de hablar, aunque hay un pequeño porcentaje que después lo recupera. El lenguaje en esos primeros meses casi se reduce a nada, ¿no? Los avances motores también se debilitan, no tan grave como en el caso del Rett que vimos en los vídeos, ¿no? Pero sobre todo la motricidad gruesa se ve afectada y puede haber una involución, ¿no? en el área motora. Pues imagínate esos padres que no saben por qué pasa todo eso, no saben qué han hecho ellos o qué ha pasado para que el niño pierda todo lo que había adquirido hasta ahora, ¿no? Es una frustración muy, muy importante. Porque no hay indicio alguno, ni siquiera médicamente podemos anticiparnos, ¿no?, a esta noticia. No se puede prever. Es cierto que algunos especialistas hablan de una especie de fase previa, esa fase de rabietas, de que el niño empieza a llorar y no sabe muy bien por qué, puede que haya incluso autolesiones, ¿no? El chaval puede que se arañe, que se muerda, que se dé cabezazos. Ahí empezaría el trastorno. En esa primera fase quizás se puede tener algún indicio, pero eso ya es... lo podemos adscribir, ¿no?, otro tipo de problema. Claro, y además ese es el inicio del trastorno, es decir, ahí no podemos hacer nada porque a día de hoy el tratamiento que existe es sintomático, es decir, podemos intentar trabajarle ese retraso en el lenguaje o ese retraso motor, pero a día de hoy no existe cura, ¿no? El único factor quizás en el que están todos los especialistas de acuerdo es que la detección precoz puede ayudar a la hora de mejorar sintomáticamente todos estos problemas, ¿no? Una vez más, ¿no? Vamos, si te parece, Francisco, a las causas, a la etiología, que sabemos, que conocemos del origen. Entendemos que el componente genético debe ser muy, muy, muy importante si afecta, ¿no?, casi en exclusiva a los varones, ¿no?, a los chicos. Bueno, en el caso del trastorno Rett, como veíamos la semana pasada, pues a principios del siglo XXI sí se descubrió el gen exacto que estaba alterado, ¿no? Aquí todavía no tenemos constancia, ¿no? Es decir, si hay un pequeño porcentaje de casos que sí tienen causas claras y definidas, y hablaríamos de enfermedades que afectan al sistema nervioso, es decir, la esclerosis, la epilepsia, la encefalopatía. Este tipo de enfermedades afectan al sistema nervioso y hay un pequeño porcentaje en los que sí se ha determinado esa relación causa-efecto, ¿no? Y la inmensa mayoría de casos no hay todavía una etiología clara, ¿no? Es decir, hay diversas teorías, se habla incluso del virus del SIDA, se habla de infecciones intrauterinas como el herpes, se habla de traumas perinatales, se puede hablar incluso de causa genética, hay una teoría por ahí que habla del cromosoma 11, que quizás está alterado, pero todavía está en fase de investigación. Claro, lo que más despista a los investigadores es ese periodo de desarrollo normal, lo cual te hace indicar que quizá haya algún factor ambiental que lo produce, ¿no? Es verdad que ha habido casos en los que algún trauma infantil puede provocar esa enfermedad, ¿no? Hablamos de
pues desde acoso escolar hasta una mudanza, hasta una separación violenta de los padres, pero claro, hay muchísimos otros casos en los que suceden estos eventos y no pasa, ¿no? Hoy en día parece que la investigación se decanta un poco por esa combinación entre marcador genético y evento ambiental estresante, ¿no? Pero todavía no está clara. Sí tenemos claro que debe haber algún tipo de marcador genético, porque es verdad que existe antecedentes familiares, ¿no? Por lo menos de trastornos generales del desarrollo, en particular de autismo, que es el más frecuente. Estos niños suelen tener antecedentes familiares de primer grado con este tipo de trastornos. Vemos que el panorama se vuelve mucho más complejo, ¿no? En el horizonte tendremos que dar muchos más pasos. Bueno, jugamos un poco, parafraseamos el título del documental que nos has traído hoy. Vamos a ver algunas secuencias. Primeros pasos, un documental sobre trastornos generalizados de desarrollo. Aquí asistimos al testimonio de los propios progenitores, son los que mejor nos pueden hablar de esta experiencia, y como antes hacíamos referencia a esos indicios, nos vamos a quedar con algunas manifestaciones en las cuales nos hablan precisamente de los síntomas iniciales. Claro, las personas más indicadas para hablarnos de esto son precisamente los padres, que son los que lo viven en primera persona, ¿no? Además, bueno, digamos la poca cantidad de casos que tenemos y el hecho de proteger un poco a la infancia, no existen muchos documentos audiovisuales con niños, ¿no? Yo he traído uno pequeño, pero la inmensa mayoría de datos los tenemos de los padres, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo vive un padre esos síntomas iniciales de este tipo de trastornos. Bueno, pues nos vamos a quedar con este primer extracto y enseguida lo comentamos. El nene está jugando en el piso y vos lo llamás y él no te mira, no te responde, es como que no te registra directamente. No se comunicaba, que por ahí lo llamaban y es como que no escuchaba, estaba en un mundo totalmente distinto. Nosotros creíamos que era sordo, porque era como que la vida le pasaba por encima y él no se daba cuenta. Pero por otro lado vos lo ves que de repente está solito y canta una canción, y para aprender la canción tuvo que escucharla. O de repente está como ahí sin registrar nada y vos abrís un caramelito y ese papel hace que es un sonido muy débil, le alerta. Y veías cambios de actitudes, ¿sí? Se escondía al hablar, se marginaba del grupo. Básicamente cuando había un ruido fuerte, cuando alguien entraba a casa, cuando alguien venía a vernos, todos esos cambios que hubiese en lo cotidiano, él como un método de defensa vomitaba. Después sí empezó con episodios de berrinches, que eso fue lo que más nos asustaba y que no entendíamos por qué. Cuando se enojaba y como no logran controlar la frustración, empieza con los ataques, los berrinches. El modo de manifestarlo de él era golpeándose la cabeza. Él se quedaba mirando por la ventana, fijo, y incluso muchas veces se reía mirando por la ventana. Y en realidad estaba mirando a nada. Había un movimiento de las manos, había un caminar en puntitas de pie. Aleteaba, se obsesionaba con cosas que giraran, con las ruedas de autos, o pasaba horas mirando el lavarropa. Santi había empezado a desarrollar su lenguaje como cualquier bebé y de repente hizo un stop y dejó de hablar. Había empezado con el balanceo y con esto, de golpearse la cabeza. A partir de eso fue como que empezamos a observar un poco más nosotros y empezamos las consultas a los médicos. Observamos, Francisco, que al principio la desesperación y la desorientación son absolutas. Sí, de hecho se suele confundir mucho con sordera, ¿no? Porque llamo al niño y ya no me escucha, claro, no está pendiente de mí, y se suele confundir bastante y hay mucha confusión, incluso entre el ámbito profesional, porque estas enfermedades son tan raras que hay profesionales que no lo conocen, ¿no? Entonces puede ser que los padres estén dando bandazos, digamos, de un sitio a otro sin tener muy claro el tipo de trastorno del que se trata, ¿no? Es fundamental el difundir esta enfermedad, porque ya lo comentaba antes, ¿no? Es fundamental la detección precoz para intentar minimizar
los daños y mejorar todo este tipo de síntomas hasta que encontremos un tratamiento idóneo, ¿no? Pero la detección precoz es el factor fundamental a la hora de la intervención. Hablamos, Francisco, si te parece, de una manera un poquito más detenida, de esa pérdida progresiva de habilidades que los expertos, los especialistas sitúan en la franja entre los 2 y los 10 años, especialmente entre los 3 y los 4, y nos hablan de un periodo de 6 a 9 meses de deterioro. Sí, hablamos, si crononizamos un poquito el trastorno, hablamos de un desarrollo normal, normalmente hasta los 3-4 años, ¿no? Es decir, el chaval empieza a aprender a hablar, empieza a andar sin problemas, tenemos una pequeña fase de frecuentes rabietas, el niño llora, no sabe por qué, son frecuentes los casos de autolesión, y una vez que pasa esta fase tenemos una pérdida brusca o gradual, pero bueno, incluso en el caso de la pérdida gradual hablamos de como mucho 9 meses, ¿no? En un periodo no superior a 9 meses, el chaval pierde una serie de habilidades, ¿no? Hablamos de habilidades del lenguaje tanto receptivo como expresivo, es decir, lo que había aprendido en cuanto a lenguaje verbal, el chaval lo pierde, empieza a pedir cosas con el dedo, por ejemplo, es muy común, ¿no? En vez de hablar y pedirte las cosas, señala o hace balbucea, ¿no? Tampoco entiende lo que le dices, y pequeñas instrucciones que tú le podías dar, ahora ya se las das y el chaval no te hace caso, ¿no? El chaval pierde el interés por el juego, empieza a tener habilidades sociales nulas de adaptación, no sabe comportarse cuando sale por ahí, por ejemplo, ¿no? Estas son cuestiones que llaman la atención, ¿no? Tanto que, digamos, alrededor de los 10 años podíamos equipararlo a un retraso mental grave, ¿no? Incluso a un autismo profundo, ¿no? Pero es mucho lo que se nos escapa, ¿verdad? Porque comentábamos también con el síndrome de Rett que no sabemos lo que está sucediendo, ¿no? en esa cabeza, ni siquiera podemos llegar a advertir, a percibir de verdad cómo recibe esto el niño, ¿no? Cómo impacta en él, sí, a los padres, pero cómo vivencia él esta experiencia. Claro, tengamos en cuenta que el retraso en el lenguaje nos limita mucho a la hora de diagnosticar, es decir, el chaval no puede responder a ninguna prueba que le pasemos, ¿no? Ni siquiera entiende las instrucciones, o por lo menos aparentemente no reacciona ante ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto medimos esa inteligencia? ¿Hasta qué punto esa inteligencia depende del factor verbal, ¿no? Es difícil, pero sí es verdad que todos los síntomas que tenemos son similares a un retraso mental profundo. ¿Y cómo es ese encontronazo para él con esta realidad, a pesar del misterio? Bueno, fíjate que hay casos cuando el trastorno empieza de forma más tardía, ¿no? Y el chaval ha adquirido algunos hitos verbales, que el chaval lo verbaliza. O sea, mamá, ¿qué me está pasando, no? Que no soy capaz ahora ando más torpe que antes, estoy empezando a perder vocabulario, el chaval mismo lo verbaliza, ¿no? Entonces es posible, y ahí estoy teorizando, ¿no? Que esas rabietas, ese periodo previo, quizá venga provocado por eso, ¿no? Por esa frustración que tiene el chaval al ver que está perdiendo facultades, ¿no? No puede hacer cosas que hace 3 semanas era perfectamente capaz de hacerlas, ¿no? Y quizá venga por ahí. Pero claro, eso se da en muy pocos niños y automáticamente viene ese mutismo verbal, y a partir de ahí el chaval, digamos que se vuelve en su capa y no hay forma de saber lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Algo que por la propia naturaleza del trastorno a nosotros, a los padres, a las madres, también nos pilla por sorpresa. ¿Qué debemos hacer en estos meses clave ante estas demandas del pequeño? Y bueno, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre el miedo, el desconcierto y la necesidad de respuesta? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es perder esa culpa sempiterna que solemos tener los padres ante cualquier problema con nuestros hijos, ¿no? Porque primero, en este caso, no hay causas claras en la mayoría de casos, ¿no? Entonces no merece la pena culparse. Lo que sí es simplemente estar atentos a nuestro hijo en estos primeros años, y cualquier retraso que veamos en este tipo de habilidades, directamente acudir al especialista. Incluso a veces no basta el pediatra es un especialista médico, ya hablamos de un trastorno mental, ¿no? A lo mejor tenemos que recurrir a un psicólogo infantil para que evalúe este tipo de rasgos, porque claro, la característica fundamental de este trastorno y de todos los trastornos mentales es que no hay marcadores biológicos, es decir, no hay ningún daño cerebral que se pueda observar en cualquier prueba, ¿no? En un TAC, en una resonancia magnética, no hay ninguna evidencia, digamos, física, ¿no? Entonces el médico quizás no tenga claro el origen.
de ahí el tipo de trastorno. Por eso merece la pena recurrir, aparte del pediatra, por supuesto, a un psicólogo infantil para que pueda valorar este tipo de trastornos. Bueno, pues para seguir conociendo estos testimonios, esta experiencia, vamos a traer aquí, vamos a incluir un nuevo corte y enseguida, Francisco, volvemos y lo comentamos. De acuerdo. Primeros pasos. Lo primero que hicimos fue ir preguntarle al pediatra. Nos dijo que no le parecía, que era nada más que un berrinche de los típicos de los niños de 1 año y algo cuando van al médico, que no se quieren dejar revisar. Nos decía que se hacía loco, que no, que le teníamos que dar tiempo. En realidad lo primero que pensó el pediatra que podía ser hiperkinético. Entonces había que hacer el estudio del sueño. Consultamos con otro pediatra, que fue el que nos dijo, bueno, a mí me parece que este no es el llanto de un nene que no quiere venir al doctor. Fue lo primero. Entonces él nos derivó con un neurólogo. Yo tengo una hermana que es psicóloga, me dice, no le des bolilla a lo que te está diciendo cualquier estupidez. Yo te voy a hacer una derivación a una fonoaudióloga para que haga una valoración del lenguaje, porque era como lo que más nos pesaba, lo que no hablaba. Me dijo que mi hijo tenía algo muy grave, lo vio 2 o 3 veces y no lo atendió más, no le dio más turno. En su informe, ella dice, no, este chico no es sordo. En este chico hay algo por detrás. La psicóloga empieza a tratar a todo el grupo, digamos, a buscar cuál era el problema. Y en un momento mi señora le dice, pero no me habla. Sí, hablaba y no me habla, le decía mamá y no me dice más mamá. Ah, sí, entonces es un problema tuyo. Le empezó a tratar a mi señora. El problema no era del chico que había dejado de hablar, sino de que la madre quería que le hablara. Ese neurólogo nos mandó a pedir exámenes. Los exámenes dieron todos bien, nos fuimos de ese neurólogo sin un diagnóstico. Pediatra, psiquiatra, psicóloga, neurólogo, otro pediatra, psicomotricista, fonoaudiólogo. La psicóloga dijo, se ven años de dar vueltas, ¿no? Tiene algunos rasgos del espectro autista. Fuimos a un especialista en autismo y en 15 minutos nos dijo todo lo que nos había pasado desde que había nacido Julián. Parecía que había vivido con nosotros, digamos. Juntamos un grupo de padres y uno de los papás llevó una profesional, se acercó a nosotros y estuvimos hablando y en realidad me dio otra mirada de mi hijo. No sé si lo hacen por miedo a asustarnos o por cautela, uno nunca sabe. Primero el neurólogo fue como que desestimó todo y no nos dijo nada. Y después fuimos a un neurólogo que fue todo lo contrario, o sea, el opuesto, cero tacto. Y bueno, medio que fuimos los dos con Santi. Y a Santi creo que lo miró de reojo un segundo y habló mucho con nosotros, nos preguntó todo lo que le pudiéramos decir, y de repente empezó a explayarse y tiró una lista de todos los diferentes tipos de TGD. Julián. Nos hallamos ante un trastorno crónico, pero la pregunta es degenerativo, porque cuando tratamos el síndrome de Rett veíamos que se llegaba a una estabilidad. Bueno, antes que nada, pedir disculpas un poco a los oyentes por la calidad del vídeo. Es muy difícil, ¿no?, encontrar este tipo claro, de material. El tema de tener trastornos tan raros, ¿no?, pues hace que uno tenga que rebuscar demasiado para encontrar algún material audiovisual y la calidad no siempre es la que a uno le gustaría, ¿no? Nuestros televidentes se hacen cargo, seguro. Bueno, pues hablábamos de la cronicidad de este trastorno, ¿no? Bueno, este trastorno es similar al trastorno Rett, ¿no? Es decir, hay un periodo
muy graves, digamos, de pérdida de habilidades, esos 6-9 meses de que hablamos, ¿no? Y a partir de ahí el desarrollo parece que se vuelve estable, ¿no? No hay mejorías muy significativas, quizá alguna mejoría podemos conseguir en el control de esfínteres, sobre todo, y debemos centrarnos en el ámbito de la comunicación, ¿no? Tener algún tipo de estrategia comunicativa, y parece que a partir de los 10 años que hablamos, el desarrollo es similar a un autismo profundo, ¿no? De hecho, la única diferencia con el autismo es el retraso mental profundo, mucho más frecuente y mucho más grave que en el caso de autismo, y la presencia muchísimo más frecuente de crisis epiléptica, ¿no? Puede haber trastornos convulsivos en esta persona, pero el desarrollo a partir de los 10 años es parecido a un autismo profundo y sin grandes mejorías, ¿no? Bueno, Francisco, y si te parece vamos ya a los consejos, porque ante pues, la actuación que necesitan llevar a cabo, que necesitan ejecutar esos padres y esas madres, fundamental por un lado la terapia, ponerse en contacto con el especialista, pero también asociarse, ¿no?, con otras familias que estén viviendo lo mismo. Claro, debido a que este trastorno es tan escaso, no hay asociaciones de trastorno degenerativo infantil, pero bueno, sí hay asociaciones de trastornos generalizados del desarrollo, ¿no?, que engloba estos 4 tipos de trastornos de los que hemos estado hablando. Entonces el aspecto asociacional, las propias familias lo destacan como muy importante, ¿no? Ello les ayuda a compartir experiencias, a tener fuerza y a buscar soluciones, ¿no? Porque bueno, en este caso cada chaval es un mundo, y las intervenciones deben ser muy individualizadas, ¿no? Entonces puede ser que cojas experiencia y digamos se den fuerza a las familias en el ámbito de la asociación, ¿no? Y respecto a la intervención, insisto, detección precoz es fundamental. A día de hoy, como no está clara la causa, los tratamientos, tampoco existe un tratamiento que podamos hablar de que sea la panacea, ¿no? Existen algunas experiencias, últimamente se está hablando de tratamiento con esteroides, que parece que funciona bien con algunos síntomas, pero todavía está en fase experimental. A día de hoy no tenemos nada claro. Sí debemos tener varias cuestiones un poco importantes, ¿no? Es decir, hay que tener un tratamiento muy detallado, muy especificado, priorizar, la estrategia de comunicación debe ser el objetivo fundamental a conseguir, y también tenemos que tener claro que el niño va a aprender mucho más y se puede centrar en la tarea que estamos trabajando con él, si tiene un ambiente seguro, un ambiente reconfortante, mucha rutina. Eso es fundamental para que el chaval pueda concentrarse en lo que estamos trabajando, porque claro, todo esto son trastornos autistas, al chaval le cuesta atender al entorno. Si le damos una seguridad en la cual él se pueda mover, va a ser más fácil. Claro, hay que dar normalización, pero partiendo de la asunción, ¿no?, de la situación que tenemos, porque quizá haya padres que se sigan obcecando con esas expectativas, ¿no?, que tenían al inicio cuando tuvieron a ese hijo, por ejemplo, en las notas, ¿no?, los resultados académicos, que quizá eso sea en este caso un poquito más secundario. Sí, en este caso es menos importante, ¿no? Si el chaval no puede hablar contigo, imagínate, pues te responder la respuesta de un examen, ¿no? Entonces hay que dejar todo eso de lado y centrarse en intentar mejorar ese entorno familiar, y el aspecto clave es la comunicación, ¿no? Es lo que hay que centrarse y bueno, informar. Y los padres deben estar informados para conocer las características generales del trastorno y lo que podemos esperar de cada niño, ¿no? Insisto, cada caso es individual y debe ser tratado e investigado de forma única. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que los avances en este trastorno, en esa investigación, no se hagan esperar demasiado. Te agradecemos mucho, Francisco, que nos hayas acompañado hoy, adelantándote, como decíamos, a tu sesión, a tu intervención en el horario, en la jornada habitual del viernes, y te esperamos la próxima semana para continuar con estos trastornos, no ya del desarrollo, pero sí continuamos con la serie, ¿no? Seguiremos con los trastornos de inicio en la infancia.